Bienvenidos a un nuevo programa Mirada Cultural, gracias a la Corporación Cultural de Ancud y a este canal, Canal del Sur. Y hoy me encuentro con un gran invitado que se está destacando y se ha destacado muchísimo en el área cultural, Cristian Yáñez Aguilar. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptar estar acá en el programa Mirada Cultural. Quiero que nos cuentes un poco a los televidentes que nos ven de distintas regiones. ¿Quién es Cristian? Bueno, contarles un poquito, yo soy oriundo de la isla de Quehue, en la actual comuna de Castro. Hice ahí mis estudios básicos, después me trasladé a Castro, hice ahí la enseñanza media, después me fui a la Universidad Austral de Chile, ahí hice mi pregrado y en comunicación social, periodismo, y después seguí estudios de posgrado y me he dedicado un poco que tengo como dos caminos, yo diría. Uno es la investigación en temas de estudios culturales, estudios folclóricos, cultura popular, y por otro lado sigo vinculado fuertemente a las expresiones musicales, las expresiones dancísticas y trabajando siempre vinculado con el territorio, mi territorio de origen, que es Chiloé. Bueno, tú tienes un doctorado en ciencias, ¿cierto? Sí, claro. Hice el doctorado en ciencias humanas. Y en ese contexto igual me dediqué fuertemente a los estudios folclóricos, pues seguí los estudios en antropología en la Universidad de Buenos Aires, que tiene una tradición súper interesante de estudios folclóricos. Ahí trabajó doña Marta Blache, ahí estudié con Fernando Fichman, y hice también una especialización en Finlandia, que ellos tienen toda una línea de los estudios folclóricos muy antigua. Ellos estudiaban los cuentos, las narrativas populares, y cada cierto tiempo realizan una escuela de verano que lo que hace es que uno se actualiza en esto que sería, comillas, la disciplina de los estudios folclóricos. Claro. Así que me ha servido un poco para seguir tratando siempre de navegar como en esta línea que viene en realidad desde la biografía, pues desde la familia, pero darle también una mirada que nos permita pensar también este campo que nos mueve tanto. Cristian, tú eres súper joven. ¿Qué te motivó seguir el carril del área folclórica? Bueno, yo creo que esto tiene que ver también con, yo creo que un poco uno investiga aquellas cosas que tienen que ver con tu biografía. Yo, bueno, como te contaba, mi infancia tiene que ver con el mundo, no solamente el mundo rural, sino que mis abuelos eran músicos campesinos. Mi abuelo Agustín Aguilar fue un músico que tocaba la guitarra, digamos, con 5 cuerdas, que trabajando en Argentina se trajo un acordeón maestro piano y era el músico de las fiestas campesinas, que tocaba pasodobles, tocaba la música argentina, pero también tocaba otro género, tocaba cueca, tocaba mucha cueca en esa época. Y luego también viene una línea familiar. Mi madre también es profesora, ella estuvo vinculada a este campo desde muy niño, me metí un poco en eso. Ella participaba, bueno, en los primeros años ella fue parte del conjunto folclórico de Quehue, luego ella participa también, se vincula al conjunto Caituí de Achao, después se vincula al magisterio de Castro, y yo siendo muy niño vivía también ese mundo cultural. Entonces, de alguna manera, mi interés tiene que ver con que es un mundo que tú vas habitando. Entonces yo creo que uno cuando investiga, y sea el área que sea, porque me ha tocado de repente conversar con estos amigos que estudian de repente, no sé, ciencias duras, ciencias, astronomía, o que están en otras áreas, y logro ver en ellos también la fascinación que tienen con esos temas. Entonces creo que uno investiga aquello que te mueve, aquello de lo que eres parte, finalmente. Creo que es eso un poco, si tuviese. Bueno, tengo 2 libros acá tuyos, que es que lo pueden estar viendo acá de distintas regiones, y O sea, son 2 maravillosos libros. ¿Cuánto te demoraste? ¿En qué te enfocaste para estos libros? Dice Maestros, Cultores y Folcloristas. El otro, Seguidilla, Ecos, Melodías y Contextos de un género folclórico más allá de las fronteras. Que nos cuentes un poco sobre estos 2 libros. Mira, en este minuto estamos presentando ambos, pero el primero que yo quisiera hablar se llama Maestros, Cultores y Folcloristas. Mira, ese es un libro que nos tomó, yo te diría, 10 años. Fueron 10 años de trabajo. Y lo que busca de alguna manera es contar cómo se va construyendo esto que hoy día le llamamos folclore. Un campo que es el folclore, que para nosotros es un ámbito de música, de danza, de manifestación. Pero cómo se fue construyendo eso, y en particular cómo en esa construcción fueron fundamentales las profesoras y los profesores normalistas de Chiloé, y particularmente lo que fueron los conjuntos folclóricos del magisterio, cómo ellos fueron de alguna manera impulsores a través no solamente de los conjuntos, sino también a través de la escuela, de las escuelas, en generar todo un movimiento cultural del cual hoy día no nos podemos sustraer.
digamos. Claro. Y que estemos donde estemos, siempre tenemos alguna vinculación o con un conjunto o estamos en una agrupación y siempre detrás de eso hay una maestra o hay un maestro normalista. Y en eso yo creo que Ancud, aprovechando que estamos acá, tiene una irradiación fundamental, porque por un lado estaba la Escuela Normal de Ancud. En la Escuela Normal de Ancud había una especialidad en folclore, en el área de educación física. Los profesores que estudiaban para ser profesores normalistas estudiaban con la maestra Nora Montiel y hacían una especialidad en educación física. Y por otro lado es la ciudad donde emerge el primer conjunto folclórico del magisterio, que tuvo una enorme trascendencia el año 1964, dirigido por don Heriberto Soto, muy conocido como el Pollo Soto y muy reconocido también por los folcloristas desde fuera de Chiloé. Héctor Pavés y todos los referentes un poco del campo siempre vieron en él, digamos, una figura muy, muy respetable. ¿Ya? Y entonces fuimos escribiendo un poco esa memoria. Fuimos contando un poco cómo se fue generando esto que llamamos folclore y luego cómo esto se irradió a través de los conjuntos folclóricos del magisterio, y vamos ahí contando la historia en términos generales del magisterio de Ancud, de Castro, de Quillón, de Chonchi, de Achao. Incorporamos Puerto Montt también, el maestro José Muñoz Contreras y un profesor que hizo una tarea muy relevante, Calbuco también, que su agrupación nace el año 65. Entonces es un reconocimiento también a este legado de los maestros normalistas, como todo esto que llamamos folclore está un poco permeado por lo que fue un movimiento no solamente educativo, sino también cultural, que fue el del profesorado normalista. Bueno, este programa es cultural. La cultura, tú sabes más que nada, abarca mucho. Es muy amplia la palabra cultura. ¿Cómo ves tú en el ámbito cultural la comuna, Ancud, Castro, Quillón, etcétera? ¿Cómo ves Chiloé en general en el ámbito cultural? ¿Estamos al debe todavía? Es que hay muchas maneras de mirarlo, Si lo miro desde el punto de vista de la historicidad, el patrimonio, las propias dinámicas, yo creo que este es un territorio que tiene una riqueza gigante. De hecho, el segundo libro es un libro que escribimos con autores españoles. Aquí, por ejemplo, en la tradición oral de Chiloé, nosotros compartimos elementos, las mismas huellas de comunicación, de transmisión oral, que hoy día están en la España peninsular, que están en México, que están en infinidad de países. O sea, hay una riqueza que es pero gigante. Desde el punto de vista del mundo originario también hay una riqueza que es enorme, que es fundamental, o sea, que es tremenda. Yo creo que en materia... Luego, ese es un ámbito, ¿cierto? Luego hay otro ámbito que tiene que ver también con la política cultural. Y yo creo que ahí son como varios planos. Lo que yo siempre he sentido es que nos pesa mucho como territorio esta historia, digamos, de muchas veces haber estado tan lejos del centro y cómo eso pesa tanto para que en Chiloé las decisiones haya una mayor capacidad de agencia en el plano de las tomas de decisiones. Cómo esa lejanía y que tiene que ver con un diseño sociopolítico todavía pesa tanto. ¿Ya? Nos encontramos todavía con realidades en las islas del archipiélago donde, por ejemplo, los temas de salud y esos son temas culturales también, ¿no? Tenemos que pensar la cultura siempre en términos súper amplios. Claro. ¿Ya? Y, por ejemplo, eso también es una dimensión cultural, eso también impacta. Entonces yo pienso que en ese sentido, desde el punto de vista de un empoderamiento importante del territorio en la toma de sus decisiones, yo creo que todavía falta. Yo creo que ahí hay un desafío que es importante y creo que hay mucho por hacer. A mí me pasa justamente, como te decía, con esta historia que tengo vinculada al archipiélago, que ahí todavía se notan de repente estas diferencias, ¿no? En materias de acceso, en materias de salud. O sea, cuando hay un problema delicado de salud nos tenemos que enfrentar a una... Todavía eso es muy, muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que lograr todavía una mayor interacción entre la cultura, ¿cierto? Como algo bonito, algo que se muestra para el turismo, que está bien, digamos, pero al mismo tiempo como eso se reconoce también como parte de la vida de una historia de una comunidad. Claro. Y ahí la cultura ya no es solamente una cosa estética, sino que es también una cosa que tiene que ver con la vida, con la gente, con su día a día. Yo creo que ahí falta todavía. Estamos al debe. Falta muchísimo, yo creo, en ese ámbito cultural. Sí. Me gustaría que puedas presentar a regiones alguna canción de un conjunto folclórico que esté dentro del libro. Miren, no sé, hay un tema que yo trabajo, bueno, les cuento el segundo disco. Ese disco se llama Seguidillas, Ecos, Melodías y Contextos de un género folclórico más allá de las fronteras.
En ese libro escriben 5 o 6 autores de España peninsular, de las Islas Canarias, de México y nosotros de Chiloé, y además viene acompañado de 2 discos ya que traen 37 versiones de seguidilla. La seguidilla es una música que por ahí por el siglo XVI era la música era una música sumamente marginalizada. Era una música que cuando se escribía se decía, incluso se decían cosas muy feas, se decía que la seguidilla era la música de las mujeres de la seguida, algo muy machista podríamos decir hoy día, pero era una expresión marginal. Y resulta que con el tiempo las clases letradas se fueron apropiando de eso y la seguidilla, claro, es una estrofa que está en la cueca, que está en la pericona, una estrofa de 4 versos, pero que también se baila. ¿Ya? Y con el tiempo esto fue tomado por las clases, digamos, más burguesas, qué sé yo, y llegó a ser al punto que llegó a ser un signo de identidad nacional en el caso de España, y en Chiloé eso siguió vivo por mucho tiempo. Y nosotros hicimos este trabajo y fuimos reinterpretando seguidillas que se reconstruyeron o se recopilaron en algunos casos también aquí en el territorio, ¿ya? Este es un trabajo colectivo, lo hicimos con el conjunto folclórico Miancapué, que es un conjunto que nace en la isla de Quehue, que luego se traslada a Castro y que sigue vinculado con este trabajo, pero al mismo tiempo en ese disco participan personas súper interesantes como la familia de quien fue don Amador Cárdenas, Viviana, Estefanía Cárdenas, David Cárdenas, que interpretan las versiones de seguidillas que él trabajó en su vida cultural, que fue muy intensa, muy interesante. Están los trabajos de los hermanos César y Jorge Gómez, que recogen una seguidilla en la localidad del Peñol. Esto es todo lo que es Maullín, por ejemplo. Están las seguidillas también que recopilaron los grupos del Magisterio, que se difundieron desde el Magisterio de Castro, también desde Ancud, doña Margot Loyola, que llega al 61, después el 80, Violeta Parra, que en Santiago ella difunde la cirilla cuando viene y se aprende esto de la cirilla. Y ahí, bueno, nosotros está en YouTube, bueno, el disco, además de que trae estos 2 discos, tiene un QR, entonces la música está, digamos, se puede acceder. Y en YouTube nosotros tenemos una seguidilla que aprendió, tal vez sería bonito escucharla, ¿sí? La recopila don José Muñoz Contreras, la difunde a través del conjunto del Magisterio de Puerto Montt, pero quien le enseña a él era un músico que que está en Puerto Montt, pero que había vivido en la isla de Tranqui, que hoy día es la actual comuna de Keilet. ¿Ya? Y uno puede ver, además de la musicalidad, el estilo interpretativo tiene elementos que nosotros le llamamos los melismas, que es esto que uno escucha de repente en las rezadoras, en las fiscales, que es todavía esta música que tiene como una ascendencia árabe, ¿no? Esta nota que tiene como unas vueltas y que nos lleva a la historia, porque cuando llega aquí, digamos, el español no era el español que conocemos hoy día, ¿no? Claro. Ellos venían de muchos años de influencia árabe, venía también con una cultura muy mixturada, muy mezclada, y mucho de eso se quedó en nuestra música. Entonces yo creo que esa seguidilla, si se puede mostrar, sería esta su música, y es bien interesante, y es un reconocimiento también al trabajo que se hizo desde el Magisterio de Puerto Montt en relación a nuestro territorio. Entonces lo dejamos con ese tema y regresamos, ¿te parece? Bueno. Vamos con este tema y ya regresamos en Mirada Cultural. La
vente conmigo. No me vayas con otro, vente conmigo, vente conmigo. Vente conmigo, sí, así decía, y así decía. Vente conmigo, sí, así decía, y así decía. Un enfermo de amor que se moría, que se moría. Un enfermo de amor que se moría, que se moría. Que se moría así, anda y dile, anda y dile. Que se moría así, anda y dile, anda y dile. Anda dile a tu amante que no me olvide, que no me olvide. Anda dile a tu amante que no me olvide, que no me olvide. Que no me olvide si muero por ti, muero por ti. Estamos de regreso en Mirada Cultural. Cristian, quiero que nos puedas contar dónde podemos adquirir estas maravillas. Bueno, por lo pronto nosotros estamos, el libro Maestros, Cultores y Folcloristas lo estamos presentando hasta ahora. Hicimos una presentación en la Sala Mafalda Mora del Teatro Diego Rivera en Puerto Montt. ¿Ya? Hicimos también en Castro, en la biblioteca pública. Muy interesante, fue una experiencia muy, muy bonita. Hemos ido a muchos colegios, hemos estado en distintos colegios y hemos entregado. La verdad es que lo estamos dejando en lo posible. Queremos que este material esté en las bibliotecas, y en la biblioteca de los colegios y en la biblioteca pública. Estuvimos hace muy poquito en Achao, también ahí con el conjunto, porque ahí el conjunto de Achao fue el primero que graba un disco que se distribuye a nivel nacional a través de un sello discográfico, ¿no? También parte del trabajo que lideraba don Amador Cárdenas, el mediados de los 70. Y estuvimos en Quellón, que también el magisterio de allá hizo un trabajo súper interesante, porque entre otras cosas son los primeros que empiezan a difundir dentro de las obras de proyección de los magisterios las manifestaciones del mundo originario. Y al mismo tiempo hacen una obra a fines de los 80 que habla un poco, reflexiona sobre el cambio social que está viviendo Chiloé, que es a partir de una canción de un gran maestro normalista que es don Héctor Leiva, de Quellón. Ah, sí. Bueno, hoy día hicimos la presentación, la última presentación la hemos realizado en Ancud. Ya, donde también fue súper importante porque pudimos reconocer al magisterio de Ancud, que fue el primero ya de esa naturaleza, y eso es súper relevante. Su director, don Heriberto Soto, fue además parte de la primera generación de varones formados en la Escuela Normal de Ancud. O sea, es parte totalmente esto de la historia del territorio, creo. Y cuando uno habla con los folcloristas, te dicen es que ellos eran una referencia y se ha ido olvidando eso un poco. Entonces, era recordar eso. En el libro también se aborda fuertemente la importancia de la radio, así que hay un capítulo dedicado a los medios. Ya a la radio Pudeto de Ancud, que fue la primera, a la radio Chiloé, que viene después, a la radio Estrella del Mar, que también nace acá, ¿no? Y ahí un recuerdo muy especial a don Carlos González, que yo le hice una entrevista poco tiempo antes de fallecer, y fue súper significativo porque pudimos reconstruir un poco lo que era la programación de la radio, cómo se invitaba a los conjuntos del magisterio, pero también a los otros conjuntos que estaban surgiendo, a los grupos, a los remeros de compu, a los conjuntos folclóricos que vienen después. O sea, hay toda una historia ahí muy relevante. Entonces, por lo pronto, lo que estamos haciendo es presentar el libro, dejarlo en las bibliotecas, en los colegios lo estamos donando. Por ejemplo, hoy día dejamos para la escuela anexa, fue también profesoras del liceo polivalente de acá de Ancud, y entonces hacemos la donación al museo, dejamos. Lo mismo hemos hecho en Achao, en Quellón, digamos. Claro. Y una vez que terminemos esta fase, que es como de presentación, queremos dejarla también en librería. Ahí viene como esa segunda fase. ¿Ya? Por lo pronto, yo estoy en redes sociales, así que por ahí se pueden comunicar. Yo me llamo Cristian Yáñez Aguilar, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook también, con ese mismo dato. Ya. En Instagram puede ser Andrés Aguilar, pero es la misma información. Y en el caso del segundo libro, Más Disco, que es La Seguidilla, dado que es un trabajo colectivo, ya donde hay muchos intérpretes, como te decía, nos colaboró gente del Magisterio de Castro, el maestro Chechito Villarzún, que es de allá, los hermanos César y Jorge Gómez, la familia de Viviana Álvarez, Estefanía Cárdenas, David Cárdenas, y la gente del conjunto Miancapué, y además los archivos de España. Ya son más o menos, hay un guitarrista, Francisco Valdivia, que toca seguidillas en guitarras del siglo XVI, por ejemplo. Hay gente, están las seguidillas
seguidillas de distintas regiones, las seguidillas manchegas, las seguidillas, digamos, es una muestra bien completa. Entonces, dado que tiene un valor profundamente educativo, este libro no lo vamos a vender. Okay. Este libro lo estamos dejando exclusivamente en bibliotecas y en colegios. Y también cuando nos solicitan, por ejemplo, hoy día hay una agrupación, un profesor que fue del magisterio nos decía que él hoy día trabaja con un grupo e hicimos una donación porque nos parece que es súper importante también que esta información, este material esté, digamos, a disposición de quienes hoy día se expresan a través de este campo que es el folclore. Así que claro, no es un libro que está a la venta porque es un libro colectivo, es un libro que se generó con muchas voces, tanto en lo escrito como en el disco. Entonces queremos que este libro esté fundamentalmente sujeto a donación y ahí se pueden también conectar con nosotros o las redes del conjunto, la agrupación Miancapué se llama, que funciona desde Castro y con quienes, digamos, ahí hay un conjunto también de profesores que hoy día son de una nueva generación, pero que está súper conectada con esta historia y que también ahí estamos tratando de difundir este material, que se hizo una presentación en Castro hace un mes más o menos, ¿ya? Y ahí se invitó a los representantes de biblioteca y de las distintas comunas de Chiloé. Sí, se lo invita. Bueno, pero trajimos ahora el libro. Va a quedar acá, lo vamos a dejar ya para ustedes. Y se les entregó, se les hizo entrega a las distintas, digamos, representantes de biblioteca y establecimientos de la comuna, y en eso estamos. Hoy día también dejamos acá en Ancudo algunos materiales para que esté ahí, digamos, a disposición. También se presentó en Puerto Montt, porque como hay material, yo te contaba de lo que se hizo también el año pasado, sí, en Puerto Montt, y se presentó en la Casa Castilla-La Mancha de Madrid el año antepasado. Y algo que es bonito de este libro es que los españoles les interesó tanto, porque dijeron, bueno, ¿cómo tenemos este patrimonio? O sea, hay algo en común, digamos, con variantes, porque el folclore siempre tiene variantes, o la tradición oral, pero tenemos tanto en común, dijeron que en la región de La Mancha ellos siempre han reivindicado, digamos, más allá de que a veces cuando uno entra a estudiar como científicamente, los datos de repente son distintos, porque uno tiene que, pero desde el punto de vista de la reivindicación identitaria tienen también su propio carril, digamos, su propio relato. Entonces, los hermanos de La Mancha siempre han reivindicado que la seguidilla es manchega, ¿no? Que ese es el origen de la seguidilla, y incluso hay textos ahí en Cervantes, qué sé yo. Pero ellos tienen una universidad que se llama la Universidad de Castilla-La Mancha y van a sacar el volumen 2 que ya está listo este año, ya, que trae nuevos textos, que a diferencia, yo ahí escribí un texto para este libro, pero también se suma un segundo artículo de un profesor, ya que es don Juan Estanislao Pérez, que él viajó a Chiloé en los 60, y él habla de qué aprendió de la seguidilla en esa época. Y se suman más textos de autores españoles. Y la música que incluye las seguidillas de Chiloé va a ser publicada, digamos, en España, en Madrid, por la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Ya? Y ahí se suma una nueva editora y ese sería el volumen 2 de este libro. Por lo tanto, también eso nos tiene muy contentos de que esta música y esta relación, digamos, que nace desde acá, también va a tener su difusión en Europa. Cristian, tengo una duda. No hay preguntas tontas, ¿eh? Eso siempre lo he dicho yo. Nunca. Jamás. Dentro bueno, eres un tremendo profesional, tengo que destacarlo. Dentro de lo que tú investigaste, sigues investigando, realizas libros, ¿hay alguna diferencia en la música de antaño a la música actual en el ámbito folclórico? ¿Hay algunas variantes? Muchísimas. Mira, yo soy de la idea, o sea, y en esto de verdad que tampoco hay respuestas únicas, ni mucho menos, pero sí... lo que pasa es que las manifestaciones tienen que ver con las personas, con los agentes, con la historia. Claro. Cada momento histórico es distinto, ¿ya? Entonces, y eso más todavía cuando uno entra en el plano de la tradición oral. Lo que pasa es que en el campo del folclore, como muchas de las versiones se grabaron en el disco, ¿ya? Y eso es lo que hace una partitura o hace un disco grabado, es que te deja una versión única. Pero si uno empieza a pensar en clave de cómo habrá sido en la tradición oral siempre hay varias, es lo mismo que un mito, un cuento. Uno dice, por ejemplo, mira, en esta, no sé, pasó tal cosa, viene el personaje y vas allá y te va a decir, sí, en la otra localidad te van a decir, es lo mismo, pero en vez de que el caleuche pasó por ahí, pasó por la otra playa y tiene variantes. Eso en la música muy parecido. De hecho, nos contaban muchos folcloristas que recopilaron. Claro, muchas veces ellos sí hacen un ejercicio metodológico por fijar ¿ya?
Y hay contextos donde eso está escrito, puede ser, por ejemplo, de repente en la música religiosa, pero muchas veces está sujeto a la variante, ¿no? Va variando. Entonces, por ejemplo, nos decían, mira, lo que pasa es que para nosotros era difícil porque íbamos donde un cultor, que ese era el concepto que se usaba en la época, íbamos donde el cultor, que era el músico tradicional, para entender, ¿no? Y, por ejemplo, ya le pedíamos que nos cante una pericona. Íbamos a la semana siguiente y le pedíamos que nos cante la misma pericona, pero ya le añadía 8 estrofas. Ah, ya. Y la cambiaba. Y eso tiene que ver con que la dinámica, digamos, de la oralidad y de las sociedades más tradicionales funciona también con esa dimensión de lo emergente. O sea, no son cuestiones tan fijas. De manera que siempre hay cambios, siempre hay transformaciones. Ese es una constante. Y eso no es negativo, ni quiere decir tampoco que una cosa desaparezca de un rato para otro. Son procesos sociales, digamos. Y en el tema también, bueno, ahora el sábado cumplimos 4 años de programa y me he dado cuenta que también, y te lo pregunto a ti, tengo la oportunidad de tenerte, te voy a sacar el jugo, los instrumentos han variado y también la forma de bailar, también la vestimenta. O sea, hubo un cambio que yo no sé, puede sonar mal, pero no lo encuentro positivo, porque no nos vamos por el mismo sendero que venían antes, en antaño. Entonces han ido cambiando los instrumentos, la vestimenta y la forma de poder bailar. Que eso también no encuentro bueno ese cambio, ¿no? En mi manera de pensar, no sé tú cómo lo ves. Pero estuve con un grupo hace un par de semanas de Kemchi, creo que, a buscar. Y claro, todos los conjuntos folclóricos que he entrevistado tienen una manera de vestirse, pero todos es el mismo folclore. Entonces eso a mí me confunde, me queda como siempre esa duda de poder saber. Sí, es súper interesante. Eso es súper interesante. Mira, yo creo que mucho de eso tiene que ver con... Uno la puede hacer explícita o puede ser implícita, pero siempre hay detrás de esto una perspectiva estética. Sí. Te pongo un ejemplo. Hay 2 grupos que son emblemáticos en Chile, que nacen con la escuela de temporada por ahí por los 50, que era una cosa... De hecho, por ahí nacieron la mayoría de los conjuntos, o sea, una parte de los conjuntos folclóricos importantes, porque luego hay otro que es la agrupación chilena que tiene... Pero estoy pensando en Cuncumén y en Mieray. Cuncumén era un grupo que nace en la escuela de temporada y donde participa dirige, siempre está doña Margot Loyola, una figura muy importante, pero también luego ellos siguen trabajando y está fuertemente la influencia ahí desde el teatro que establece Víctor Jara, que él había estudiado teatro. Y cuando uno ve el Cuncumén, que dicho sea de paso, graba la cirilla que le enseña la Violeta Parra, que ella conoce algunas estrofas y como que hace un ejercicio que es siempre al mismo tiempo creativo también. Tú los escuchas a ellos y ellos tienen una estética que es muy, podríamos decir, muy, digamos, a 2 voces, que es muy estilizado. Yeah. Luego tienes una segunda vertiente que aparece un poco después, que es doña Gabriela Pizarro y lo que se llamó el grupo Millaray, que ellos son los que se vienen aquí a trabajar y recopilan, y por ahí aparece Héctor Paz, y ellos tienen otra escuela. Ellos entran y ellos tratan de ser auténticos y cantan fuerte y cantan como suena. Son 2 vertientes muy distintas, pero en ambos casos, en esa época, lo que ellos están seguros que están haciendo es que ellos, en una sociedad urbana, el Santiago de esa época, que está mirando fundamentalmente, valorizando expresiones que son o vienen de la industria cultural o vienen del arte culto, están convencidísimos de que ellos están reivindicando una cultura popular que es regional, que es campesina y que vale tanto como la otra, pero lo hacen desde perspectivas estéticas muy distintas. Y eso es donde uno va a ver siempre las diferencias. Los grupos folclóricos siempre van a ser por ejemplo, hoy día hablábamos en los conjuntos del magisterio. Ellos tenían está trabajado en el libro, tenían un dicho. El chilote iba a la fiesta con el mejor vestuario que tenía. Y ese era su perspectiva y ese es un enfoque estético. Pero uno puede ver también cómo hay otros enfoques, por ejemplo, que son muy distintos, pero que al mismo tiempo, por alguna razón, y ahí también uno desde lo cultural tiene que preguntarse, conecta fuertemente también con la audiencia popular. La audiencia se siente también interpelada por eso. Claro. Y ahí está también el apego que esto tiene con lo cultural. Entonces, en relación a la cuestión de los vestuarios, yo creo que es un tema muy relevante, es un campo en disputa, porque siempre tú vas a hablar con él, sobre todo los folcloristas que vienen de cierta formación, vas a tener una posición al respecto. En mi caso, como mi trabajo ha sido ir interpretando, ir tratando de comprender de dónde viene esto, lo que te puedo decir es que hay perspectivas sobre esto que son estéticas distintas.
¿ya? Yo no te diría que una es superior a la otra, pero cada cual tiene también su audiencia Claro. y tiene también su fundamentación. Algunas buscan explícitamente ser más auténticas y quieren ser auténticas y quieren ser más populares. Otras, por ejemplo, lo que buscan es reivindicar cierta imagen, hablan también de dignificar desde esa posición. Y eso tiene que ver con el vestuario y tiene que ver luego también hasta con lo estético, con que si le pone un arreglo, si usa un arreglo armónico, si hace un arreglo vocal, en fin, digamos. Eso. Es que yo le digo a los televidentes, yo me quedaría aquí hacía 3 horas conversando con él, porque eres súper didáctico y eso hace falta. Yo no sé si tú estás dando charlas en los colegios para que las personas te puedan contactar o algo, porque los niños desconocen o prácticamente en el ámbito musical no se da a conocer ese tipo de cosas que yo ahora también hago el programa y todo. Me parece sumamente importante, valiosísimo y es súper didáctico. O sea, para que los niños puedan entender. No sé si tú das charlas o algo. Mire, yo trabajo en el Instituto de Comunicación de la Universidad Austral, pero ¿Ya? estoy siempre conectado. Yo sigo trabajando con el grupo Miancapue. Y a propósito de lo que hablábamos, hace poquito sacamos un disco que está en Spotify, se llama La Música Popular de la Memoria. A propósito de lo que estábamos hablando, y con esto cierro. Son canciones que aprendimos de los abuelos, que ellos traían de la vitrola de Argentina. Pero ¿qué hicimos? Y eso fue una cuestión, se me ocurrió, así como... ¿Ya? Dije, mira... Y los abuelos escuchaban tango, yo me crecí con los abuelos, entonces esto era argentino. Entonces ya, me contacté, teníamos un grupo de amigos y pusimos un contrabajo, un acordeón, una guitarra. Entonces suena como las orquestas antiguas argentinas. A propósito de la instrumentación que tú me preguntabas. Claro. No suena con el bombo, no suena. ¿Pero por qué? Porque hubo una decisión estética de decir, mira, le vamos a hacer este homenaje a la música que ellos escuchaban. Claro. Que era Carlos Gardel, que era esta cantante argentina. Entonces, ese disco que está en Spotify, se llama La Música Popular en la Memoria, tiene esa estética, ¿te fijas? O sea, digamos, el material es un material que viene de la memoria, pero luego también está la pasada por quienes interpretan, ¿no? Que quieren darle y que tienen también su propia historia. Claro. ¿Ya? Que en el caso de los grupos pasa, muchas veces los grupos ven, por ejemplo, acá tengo un referente y yo quiero seguir ese referente porque me parece que ese referente es auténtico. Claro. Hay otros que dicen, no, mira, yo en realidad vengo de este otro referente y este plantea esto otro y esto tiene que ver con la proyección. Acá en Chile, por ejemplo, fue muy fuerte la teoría de la proyección folclórica que venía de un autor argentino que se llama Augusto Raúl Cortázar, ya que él hablaba del folclore vida y eso fue muy desarrollado en Chile, ya en la escuela de folclore, qué sé yo, y eso era una escuela, era una manera de entender el folclore, de entender cómo yo distingo qué es folclore y qué no es. Entonces siempre va a depender mucho de qué forma distinta era, y eso será otro programa, los ballets folclóricos, por ejemplo, que tenían que ver con la tradición de los ballets soviéticos que llegan a Chile en los 50 y que tienen que ver con mezclar ya una estética del ballet clásico, pero que también tenía que ver con una estética de la época. ¿Te fijas? Entonces son escuelas, son vertientes y cada cual, digamos, hay que entenderla, yo la trato de entender en su conjunto. Y para cerrar, sí, yo totalmente a disposición. Bueno, el libro nos ha servido para ir a las escuelas, junto con un gran amigo que es de la isla de Cahuach, que se llama Enrique Millán, y un compositor de la isla de Quenac que se llama don Héctor Tito Villegas, y el conjunto Miancapue hacemos algo que se llama el Concierto de las Islas. Y hemos estado en Quenac, en Cahuach, en abril estuvimos en la isla de Quehue, y también aprovechamos, si en Ancud existe ese interés, nosotros es un concierto temático donde vamos mezclando danza, después hay canto social, después hay acordeón que toca Enrique, entonces, y eso lo hacemos principalmente en organizaciones vecinales y en escuelas. Así que, si bien yo trabajo allá, pero estoy viajando todo el rato y feliz. O sea, no, debo felicitarte porque es un tremendo trabajo. Se nos acabó el programa, yo seguiría cada 1 hora y media porque realmente uno aprende mucho. Es súper valiosa la información que estamos recibiendo de ti, de distintas regiones también, que puedan entender algunas cosas cuando vienen época estival y ven distintos... hay una mezcla que ahora pueden ir entendiendo, y más si te buscan en redes sociales, que las nombraste, están acá abajo. Y te quiero agradecer de verdad por haber sido partícipe el día de hoy del programa Mirada Cultural Cristian. No, muchísimas gracias a usted. O sea, yo, de hecho, en primera formación vengo de la comunicación social, del periodismo, así que qué mejor cuando está el espacio en los medios de comunicación como para poder expresar esto que no siempre es posible. Así que el agradecimiento es a usted. Muchas gracias. Muchas gracias a la Corporación Cultural de Ancud y a este canal, Canal del Sur.